Vamos a leer en la palabra del Señor la tercera carta del apóstol Juan. La tercera carta del apóstol Juan. Dice así pues la palabra del Señor: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la Iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Pero ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la Iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la Iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Nuestras acciones en la vida tienen mucha más importancia de lo que seguramente pensamos. Nosotros pues todo lo que hacemos tiene una importancia. La mentalidad nuestra, bueno, ahora ya esto ha cambiado, ¿verdad? En el siglo XX, sobre todo, estamos en el XXI ya, que lo diría. Entonces, en el siglo XX, sobre todo, había una manera de pensar, ¿no? Había una manera de pensar corriente, primero en los, digamos, artistas, hombres un poco de letras, y esto acabó afectando bastante a la gente un poco normal, ¿no? Del pueblo, que era la corriente, digamos, del existencialismo. El existencialismo, que era pues un poco el sentimiento de que la vida es leve, la vida no tiene ningún sentido y estamos aquí y todo eso es un absurdo, y en nuestras acciones, hagas una cosa, hagas cualquier otra cosa, no tiene ninguna importancia. Dices esto ahora a la gente joven y le va a sonar un poco chino, porque ahora la mentalidad no es que la gente se haya vuelto a Dios, pero ha cambiado. Ahora la gente no piensa así. Ahora es, bueno, a partir de los años 90 empezó a haber una especie de, se puede decir espiritualidad, pero sin Dios. Una espiritualidad de lo que decíamos hasta aquel entonces la nueva era, ¿no? Y entonces pues es un poco, bueno, la fraternidad, la solidaridad, etcétera, 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 pero sin Dios. Entonces, lo que decimos, ¿no? Muchas veces pensamos así, a una manera un poco existencialista, pensando que da lo mismo lo que hagamos o lo que dejemos de hacer, ¿no? Pero nuestra vida, digo, no es esto, ¿no? Nuestra vida no es una hoja, ¿no? Que se la lleva el viento en el bosque, ¿no? Y que pasa por ahí sin dejar rastro. Es más bien, pues, bueno, el camino que seguimos en el bosque, sí, pero al andar vamos dejando una huella, vamos dejando un rastro. Y tal vez no nos damos cuenta de esto, pero todo lo que hacemos, pues, tiene una importancia, tiene
una trascendencia, tiene una influencia en los demás. Todo lo que hacemos pues va llenando nuestra vida. Nuestra vida pues podemos pensar como si fuera una casa vacía, y todo lo que hacemos pues son los muebles o los trastos, ¿no? Muebles si son buenos, los trastos si no son tan buenos, ¿no? Con la que vamos llenando nuestra vida. Nuestra vida, pues, lo que hacemos en ella, pues, va también influyendo en los demás. Incluso, pues, va dando forma a las relaciones de la gente que está alrededor nuestro. Va moldeando nuestra vida y también, pues, la de los demás, ¿no? En la casa, primeramente, en el círculo más íntimo de nuestros familiares, más cercanos, la mujer, el marido, los hijos. Después están la familia más allegada, los amigos, los compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso de los cristianos también, por supuesto, los hermanos y la iglesia. Entonces todo lo que hacemos tiene una importancia y tiene una influencia a los demás. Entonces esto nos tiene que hacer preguntar, ¿no? ¿Soy yo una buena influencia para los demás? Vamos a pensar en esto. ¿Soy yo un buen ejemplo para los demás? ¿Puedo llegar a ser un buen modelo para los demás? Estas ideas, pues, son las que también se desprenden de la lectura de esta carta que hemos leído, ¿no? La hemos leído los 15 versículos, y en esta tercera carta, como en la segunda, pues vemos que el apóstol Juan se presenta como el anciano. Estaría, pues, no sabemos exactamente la fecha, pues se deduce que será aproximadamente la misma época que escribió la segunda carta. Él se presenta como en la segunda carta también el anciano, pero aquí no utiliza, pues, sobrenombres. En la segunda carta vimos que se dirigía a la iglesia utilizando el nombre de señora elegida. Aquí no, aquí se dirige a una persona en particular. Dice a Gallo, el amado. Gallo, el amado. Entonces, ¿quién es este Gallo? Pues en el Nuevo Testamento nos encontramos que el nombre Gallo aparece bastantes veces. En Hechos, capítulo 19, versículo 29, se le describe como colaborador de Pablo. Como colaborador de Pablo en Efeso. Y en Romanos, en el capítulo 16, 23, capítulo 16, versículo 23, vemos que ahí también era el hospedador de Pablo. Hospedador de Pablo, colaborador de Pablo, era una persona, pues, este Gallo, pues, muy cercana a Pablo. Y también en 1 Corintios capítulo 1, versículo 14, se nos dice que Pablo había bautizado a Gallo. En todo caso, no podemos saber si este Gallo era el mismo que era el colaborador de Pablo. ¿Por qué? Porque era un nombre bien corriente en el mundo romano, ¿no? Era un nombre bien común. De hecho, pensemos que fue el nombre de dos emperadores, ¿no? Dicen Cayo Julio César, no, es Gallo con G, Gallo Julio César, o Cayo o César Augusto, pues es Gallo César Augusto, de ahí proviene Zaragoza, ¿verdad? Bien, pues era un nombre, decimos, bien corriente, ¿no? Como antiguamente podría ser, pues, Antonio, o hoy en día Adrián, en España. Bueno, pues este Gallo, fuera, pues, quien fuese, dice él, es el amado a quien yo amo en la verdad. Hemos estado viendo en la segunda carta también la importancia del amor y la verdad juntos. En la segunda carta, pues, por lo que recibían de misioneros, digamos, extranjeros o desconocidos que traían mala doctrina, herejía. Bueno, vemos que había, se puede decir entre comillas, amor sin verdad. O esa es la tentación. Amor sin verdad. El amor sin verdad es un amor ciego, como aquella que
se enamora de aquel que le está maltratando. Es que lo quiero tanto, pero es ciego, te está maltratando, ¿no? Bueno, pues en esta tercera carta vemos que el amor y la verdad pues también han de ir juntos. Y la verdad ha de ir también juntamente con el amor. Sí, la verdad no va junto con el amor, es una verdad muerta, es una verdad que no tiene vida. Entonces, de las palabras, de los saludos iniciales, por supuesto en todas las cartas encontramos estas fórmulas de saludos, y de lo que dicen estos versículos iniciales, del 2 en adelante, podemos destacar dos cosas. Primeramente vemos el deseo del apóstol que le vayan bien las cosas a Gayo. Deseo, dice, amado, yo deseo. Hemos de ver aquí un ruego. La palabra pues es la que encontramos en Santiago, en el capítulo 5, versículo 15, ¿verdad? Allí es un nombre, en el otro es un verbo, pero es la misma raíz, la misma idea. Cuando dice en Santiago 5:15, y la oración de fe, el ruego de fe, podríamos decir, salvará al enfermo. Entonces vemos que cuando está diciendo yo deseo, está hablando aquí de su ruego a Dios, de su oración a Dios. ¿De qué? De que seas prosperado en todas las cosas. De que seas prosperado, de que te vaya bien las cosas, ¿verdad? De que te vaya bien el trabajo, de que pues te vaya bien en las cosas de tu vida, de que aquellas cosas que tú emprendas salgan adelante, de que te vaya bien también, porque no económicamente, las cosas en tu casa, en tu hogar, y dice y añade en todas las cosas, y que tengas salud. Y aquí está refiriéndose a la salud física, ¿verdad? A la salud, pues es también importante que tengamos salud, que cuidemos la salud, que busquemos mantenerla o mejorarla, ¿verdad? Y entonces son cosas, vemos, importantes, porque la salud es también lo que hace posible todo lo demás en la vida, ¿verdad? Pero vemos que no es solamente esto lo que desea el apóstol, o por lo que pide el apóstol, porque dice que también, así como prospera tu alma, la prosperidad del alma. Hoy en día pues se habla mucho de la prosperidad, ¿verdad? A veces en las iglesias. La teología de la prosperidad, ¿no? Que, bueno, que es como que entrar aquí en tratos o en negocios con Dios para que vaya muy bien mi casa, económicamente hablando. Bueno, pues sí, es importante que nos vaya bien las cosas, hemos visto, ¿verdad? Hemos de estar también orando por ello, ¿vale? Pero hay ese mismo deseo de la prosperidad de las cosas del alma. La prosperidad del alma. ¿De qué nos sirve ganar todo el mundo si se pierde nuestra alma? Dice Jesús en el Evangelio. ¿De qué nos sirve, verdad, tener multitud de riquezas si nuestra alma pues no tiene a Dios? Entonces la prosperidad del alma, vemos, es estar creciendo en el Señor, creciendo en la vida cristiana, creciendo en Cristo, creciendo en gracia y en conocimiento de Dios, avanzando, ¿verdad?, en el camino pues, cristiano, en los caminos del Señor, avanzando en madurez, siendo pues más maduros espiritualmente, más maduros en la palabra, ¿verdad? Avanzando también en santificación, en que pues cada vez hay pues menos terreno para la carne en nuestra vida y cada vez hay más terreno conquistado por el Espíritu. Entonces vemos, cuando uno es un recién nacido espiritual, cuando uno recién viene a Cristo y recibe a Cristo por la fe, pues entonces ¿qué es? Bueno, pues es una semilla plantada, pues una planta recién nacida, pero es después cuando él ha de crecer, ir creciendo, nos dice Jesús en el Evangelio, hasta que la planta pues se haga una planta en la que albergue todas las aves del campo. O cuando venimos a Cristo,
pues no tenemos en este momento la vida de Dios. ¿Qué es nuestra alma entonces? Es un desierto, ¿verdad? Es un desierto, y entonces, pues conforme va pasando el tiempo, conocemos más a Dios y su gracia. Este desierto se va regando hasta convertirse en un vergel. Y esta es la prosperidad del alma. Entonces, esto es lo que tenemos que estar orando. Hemos de estar orando como el apóstol Juan: deseo, ruego, oro, por que te vayan bien las cosas. Es importante que oremos por el trabajo, por la salud, pero es importante también que estemos orando los unos por los otros de la prosperidad de nuestra alma, de nuestro crecimiento en el Evangelio de Cristo. Entonces, esta es la primera cosa que podemos destacar de los saludos. Y la segunda, pues vemos a continuación el gozo del apóstol por andar gallo en la verdad. Versículo 3: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Los hermanos que habían estado en la congregación con Gallo vinieron dando buenas noticias, un buen informe. Mucho me regocijé al saberlo, que tú andas en la verdad. Y dice: no tengo yo mayor gozo que este. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Dice mis hijos, ¿no? Eran los hijos espirituales, por supuesto, no físicos, del apóstol, aquellos que habían sido engendrados por el ministerio, por la palabra de Dios. Y dice: no tengo yo mayor gozo que este, saber que andan en la verdad. De la misma manera que no hay, pues, mayor pena o mayor tristeza que si uno de los que están en la iglesia pues se aparta. Aquellos que han recibido o recibieron en su momento la palabra se apartan para no volver. Eso es una espina clavada. Eso es una espina clavada y que siempre estará ahí. Eso no se va. Aquellas personas que estando se apartan, pues para los pastores eso es el mayor dolor que hay. Pero del mismo modo, ¿quieren entonces los cristianos hacer felices a sus pastores? Pues entonces que anden en la verdad, que anden en la verdad, que anden en la palabra de Dios, que cumplan pues con los mandamientos de Dios, que vayan creciendo, que vayan madurando, que vayan prosperando. No hay mayor gozo que este. Los padres, pues, bueno, pues siempre deseamos, ¿verdad?, lo mejor para los hijos, ¿no? Que tengan estudios, que encuentren un buen trabajo, que se casen bien, que tengan una familia, y todo esto es bueno, ¿verdad? Y es a lo que tendemos. Pero los padres, pues los padres cristianos, no hay mayor gozo que este, que ver que sus hijos están andando en los caminos del Señor. Y para eso también hemos de estar proveyendo, orando y buscándolo, ¿verdad? Tanto como lo demás, tanto como pues el procurarles todo esto. Bien, pues como dice Pablo, de esta manera, pues entendemos, ¿no?, lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 1. Hermanos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así pues firmes en el Señor. Es pues el gozo pues de los pastores ver así a los creyentes, gozo y corona ante ellos. Bien, pues entonces lo que decíamos al principio, nuestras vidas tienen una influencia, tienen una repercusión en los demás. Entonces aquí en la carta, en esta carta, tercera de Juan, nos encontramos con dos ejemplos. Hay dos ejemplos que son contrarios, que están en contraste, contrastados el uno con el otro. El primero, pues, sigue hablando de Gallo, es el, digamos, ejemplo positivo, el bueno. El testimonio de de Gallo, cuando dice a partir del versículo 5, amado, fielmente te conduces, vemos, es un testimonio de fidelidad, un testimonio de fidelidad al Señor. Y es un testimonio también
de servicio. Dice a continuación, cuando prestas algún servicio a los hermanos. Un testimonio de fidelidad, un testimonio de servicio, un servicio que presta a los hermanos, a los creyentes, ¿verdad? E incluso a los creyentes que les resultan desconocidos, especialmente a los desconocidos. Vemos, incluso no, es que más aún a ellos, ¿no? Entonces se conduce fielmente cuando hace este servicio a los creyentes, principalmente a los desconocidos. ¿Quiénes eran estos desconocidos? Nos acordamos un poco lo que comentamos la semana pasada o la anterior acerca de la situación de las iglesias, ¿verdad?, en el primer siglo, cómo pues después de partir los apóstoles, pues no necesariamente o no forzosamente en todas las iglesias estaban pues con sus ministros, con sus pastores, con sus ancianos, y entonces había estos ministros itinerantes, podríamos decir evangelistas, o podríamos decir misioneros, que iban pues visitando iglesias e iglesias. Entonces esta situación que se dio en el primer siglo, esta situación que también se ha repetido a veces en la historia, en el siglo XVI, en la Reforma, pues claro, se dieron pues muchos grupos de creyentes aquí y allá, congregaciones de creyentes también, podemos decir, pero no había en un principio suficientemente ministros para todas ellas, y también pues esto en Francia o en Holanda o en Escocia, ¿no? Y entonces pues también abundó esto, que hubieran evangelistas itinerantes o también misioneros itinerantes que visitaran pues estas congregaciones. Si hubiera aquí ahora una reforma, la reforma que nosotros anhelamos o incluso pedimos y anhelamos al Señor, pues seguramente también este sería el primer, digamos, momento de esta reforma, hasta que el Señor pudiera proveer suficientemente de pastores para todas las obras. Entonces vemos, esta era la situación, estos eran los predicadores, dicen aquí, los desconocidos, y vemos que era un testimonio, dice, de amor también. Dicen, los cuales, ellos al volver, han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Han hablado de tu amor, un amor cristiano. ¿Por qué? Pues porque les había dado todo lo necesario. Dice a continuación, harás bien en encaminarnos. ¿Qué significa encaminarnos? Mira, ahí está la puerta, ahí está el camino, vete para allá, ¿no? Y después sigue el camino. No es este, es mostrar el camino, pero es proveerle de todo lo necesario para el camino. Es proveerle de lo que necesitan. La comida, el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, proveerle materialmente para que ellos continúen su ministerio. Encaminarles, dice, como es digno, y aquí pues dice, de su servicio a Dios. Bueno, literalmente, dice, de cómo es digno de Dios. De cómo es digno de Dios. No es necesario, creo yo, de estar, pues, digamos, explicando esta idea de esta manera. Se entiende perfectamente de cómo es digno de Dios. Hay cosas que son dignas de Dios en nuestro servicio, hay cosas que no son dignas de Dios en nuestro servicio. Entonces, en todo lo que hacemos hemos de pensar esto. Lo que hago es digno de Dios. Es digno de Dios, por ejemplo, en el trabajo. Si yo estoy en el trabajo y hago una chapuza, ¿no? Eso es digno de Dios. Eso es digno de Dios lo que estoy haciendo. En el servicio, pues, a los hermanos. En el servicio a la iglesia. Pues, ¿es digno de Dios lo que estoy haciendo? ¿Sí o no? Entonces, por eso, lo que es digno de Dios es ser generoso en el servicio. Generoso en el servicio, generoso en los esfuerzos. Siempre se puede hacer una cosa más. Es increíble. Podemos decir, no, es que ya no puedo hacer más. Siempre se puede hacer una cosa más. Siempre se puede hacer una cosa más. Y no es aquello de refunfuñando. Es que siempre me mandas a mí. Es que siempre lo tengo que hacer yo. No, es hacer esto con una sonrisa, ¿verdad? Una sonrisa porque es una oportunidad para servir a los demás. Para servir a los demás. Sin quejas, ¿verdad? Con una sonrisa. ¿Cómo es digno de Dios?
Bien, pues esto es lo que hacía Gallo a los misioneros. Y la semana pasada, nos acordamos, sobre todo, veíamos los misioneros, o los predicadores itinerantes, podemos decir, de aquellos que iban propagando herejías, propagando que Jesucristo no era Dios encarnado, negando su divinidad, pues propagando herejías en contra de la palabra de Dios. Bueno, pues estos eran todo lo contrario. No todos, pues, eran herejes, ¿no? No todos, pues, estaban pues, difundiendo pues, estos errores terribles. Entonces, estos, al contrario, y ellos también tienen un testimonio. Ellos también son un ejemplo. Leemos acerca de ellos, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, por causa del nombre de Él, por la causa del nombre de Cristo. Por la causa del nombre de Cristo ellos salieron. Vemos, no fue por rivalidad. En Filipenses capítulo 1 dice que algunos predican a Cristo por rivalidad, por envidia, ¿no? Pensando, pues de esa manera me va a fastidiar a mí, que yo estoy ahora aquí, pues encerrado. Pero otros predican a Cristo, dice, pues de buena voluntad, de buen corazón. Y dice, en eso me gozaré aún. Entonces no es por rivalidad, no es por vanagloria, no es por decirme, mira, voy a hacer aquí un gran nombre como evangelista o misionero. No, no es esto. Es por causa del nombre de Cristo. Esta es la razón verdadera de las misiones. Y su interés, vemos, no era económica. No era, no, esto va a ser aquí una manera interesante de ganarme la vida. Vemos, ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Vemos, no es un interés económico. Ellos salieron sin aceptar nada de los gentiles. Vemos, es la palabra que utilizaban los judíos para hablar de los no judíos. Pues aquí la está utilizando el apóstol Juan para hablar de los incrédulos. Por lo cual vemos que había de aquellos predicadores itinerantes que sí, que no solamente pues iban buscando que le dieran a los creyentes, sino incluso no creyentes, que le dieran a todo el mundo, ¿verdad? Que le dieran a todo el mundo. Nos acordábamos también, la semana pasada hablábamos del primer libro cristiano, la Didaché, que fue escrito también a finales del primer siglo, a lo mejor contemporáneo con el apóstol Juan. Entonces también allí decía, esa era la prueba para saber si un profeta era un verdadero profeta, o un predicador itinerante era un verdadero predicador itinerante, o era un vividor. Si uno viene a un lugar y está pidiendo ofrendas para sí, y dice, no, a este fuera, este malo, este no es un verdadero siervo de Dios. Vemos, el verdadero siervo de Dios, como aquí se ve, están predicando sin esperar, o sin aceptar, o sin buscar. No lo buscan, no lo piden. Ahora bien, ellos no lo piden, ¿verdad? Pero, por otra parte, los creyentes van a dar. Era lo que hacía Gallo, ¿no? Gallo le daba. Ellos no lo pedían, pero Gallo se lo daba. Los creyentes debemos de dar por amor, ¿verdad? Por amor a Dios, por amor también a los hermanos, por amor a la obra, por amor, como veíamos, pero también por obediencia, porque Cristo lo ha ordenado. Primera de Corintios, capítulo 9, dice el apóstol Pablo en el versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es una orden del Señor, es un mandamiento de Dios, por lo tanto. Entonces lo hemos de hacer los creyentes por amor y por obediencia, y como hemos visto estas últimas semanas, el amor y el obedecer a Dios no son contrarios, sino que el uno pues cumple lo otro. El amor es el cumplimiento de los mandamientos. Se cumplen, se obedecen los mandamientos por amor a Dios y por amor al prójimo y por amor a los hermanos. Bien, pues versículo 8 dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas, recibirlos en nuestra casa, hemos de ayudarlos, vemos el deber de la hospitalidad. Ellos son extranjeros, ¿eh? La hospitalidad es un deber. Vemos en Hebreos capítulo 13 que algunos por la hospitalidad incluso hospedaron ángeles sin saberlo. Entonces el deber de
tener, por así decirlo, las puertas abiertas de nuestra casa. Es un deber también de los siervos. Lo encontramos en las listas de los requisitos para los ancianos, para los obispos, en 1 Timoteo capítulo 3, en Tito también. Entonces es un deber el ser hospitalario, el tener hospitalidad. El no tenerla, vemos, no está bien. Pero al ejercer esa hospitalidad, al dar esa ayuda a los hermanos, dice, de esa manera llegamos a ser cooperadores de la verdad. Debemos acoger a tales personas para que cooperemos de la verdad, para que seamos copartícipes. Vemos, la semana pasada también veíamos lo mismo, pero en un sentido contrario. Aquel que reciba a los falsos misioneros participa de sus malas obras, se hace cómplice de ellos. Digamos, el que participa, es copartícipe de su pecado, de la propagación de su herejía. Bueno, pues entonces, aquí, cuando hacemos esto, es lo mismo. Estamos cooperando para bien. Estamos cooperando en su obra. Estamos cooperando en el avance del Evangelio. Estamos siendo cooperadores, copartícipes de las obras de las misiones. Y qué importante es esto, ¿verdad? Que los creyentes pues tengamos este celo por las misiones, que nos interesemos por las misiones, que nos interesemos para orar por ellas, para estar orando por según qué obras, por según qué siervos en aquel lugar, para que también pues estemos ayudando en la medida que podamos, ¿verdad? Ya sea a través de la iglesia o, si es necesario también, alguna vez después directamente. Entonces no hay nada que sea también tan importante para una vida de una iglesia. Una iglesia que no está apoyando la obra de las misiones, que no está volcada en nuevas conversiones, en plantación de nuevas iglesias, en el avance del reino de Dios en este tiempo. Pues vemos que está al margen de muchas bendiciones de Dios, porque es ahí donde vemos las grandes bendiciones de Dios para con su pueblo, que pueda dar y sostener a la obra, a la expansión de la obra en este tiempo. Pues vemos estos buenos ejemplos, el de Gallo y también el de los misioneros que salieron a predicar por el mundo el Evangelio. Pero por otra parte está el otro ejemplo. El otro ejemplo que vemos no es tan positivo. El otro ejemplo que tiene un nombre se llama Diótrefes. Versículo 9, yo he escrito a la iglesia. Pero Diótrefes, vemos, primeramente Juan había escrito a la iglesia de Diótrefes. Esta carta pues no se ha mantenido, se ha perdido, ¿no? También el apóstol en 2 de Corintios está hablando de una carta que escribió, pero no ha perdurado, entonces no la hemos recibido. Entonces él había escrito, pero Diótrefes dice, no nos recibe. A lo mejor cogió esa carta y la tiró. No, pero tampoco estaba dispuesto a recibir al mismo apóstol Juan, aquel que solamente le hace falta decir yo soy el anciano. Todo el mundo sabe quién es, el apóstol Juan, ¿no? El anciano apóstol Juan. Entonces no se recibe, y pues vemos que nos dice aquí, alguien que le gusta tener el primer lugar. En la versión antigua decía el primado, ¿no? El primado, que es la misma palabra que hoy podemos decir la primacía, ¿no? Pero sabemos que en la iglesia romana se utiliza la palabra primado para hablar de los obispos o de los arzobispos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la idea es, le gusta tener la primacía, tener la preeminencia, y esta misma palabra aparece aquí y aparece también aquí en Colosenses del capítulo 1, lo leíamos la semana pasada, en el versículo 18, cuando habla de Cristo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que en todo tenga la primacía.
para que todo tenga el primer lugar. Porque Cristo es el que tiene el primer lugar. Porque Cristo es la cabeza de la Iglesia. Es la cabeza de la Iglesia y es la única cabeza de la Iglesia. Vemos. Y es también la única cabeza de la Iglesia visible, ¿verdad? El problema de Diótrefes es que él quería para sí el primer lugar que le pertenece solo a Cristo como cabeza de la Iglesia. Bien, pues entonces después están los ministros, están los pastores, están los siervos, ancianos, etcétera. Todo esto sí están ahí. ¿Y ellos qué son? Pues ellos no son la cabeza, ellos son siervos. Ellos son siervos. La única cabeza es Cristo. Entonces la pregunta es, ¿y estos siervos, estos ancianos, ministros, etcétera, estos obispos, estos siervos, tienen autoridad? La respuesta entonces es sí, tienen autoridad. Tienen autoridad. Siendo siervos, tienen autoridad. Pero es una autoridad ministerial. Ministerial. ¿Qué significa esto? Una autoridad de ministrar la palabra de Dios. Es una autoridad de traer la palabra de Dios. Es una autoridad de exponer la palabra de Dios. De aplicar la palabra de Dios. Por lo tanto, al final, no es la autoridad de la persona, es la autoridad al final de la palabra que él está administrando. Es una autoridad, sí, pero autoridad ministerial. Ministerial. Entonces esta autoridad es en el ejercicio de las funciones, ¿verdad? Y además tiene unos límites. Los límites de la palabra, más allá, no tiene autoridad. Es en los límites de la palabra. Y ahí está la grandísima diferencia con la Iglesia de Roma, porque ellos también dicen, sí, los siervos tienen autoridad, pero para ellos es una autoridad, dicen, magisterial. Es un concepto distinto. Es decir, para ellos, la Iglesia, la autoridad de la Iglesia, digamos que completa la palabra. La revelación, según ellos, es la Escritura, pero la tradición es una fuente de revelación. La tradición completa la Escritura. Entonces ellos están dando enseñanzas que según ellos completan la Escritura, que no están en la Escritura, que la completan. Entonces vemos que no es lo mismo. La autoridad de los siervos, que está limitada por la palabra, ¿verdad?, a la autoridad de aquellos que, según ellos, la completan. Porque la palabra limita la autoridad en un caso y en el otro no tiene límites. Y eso es lo que verdaderamente ocurre. En fin, podríamos extendernos más en este punto, pero mejor volvernos a Diótrefes. Mejor volvernos a Diótrefes, porque acerca de él vemos su manera de proceder en la Iglesia. Vemos que esta persona era una persona manipuladora. Manipulaba a la gente. En el versículo 10 dice: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Decimos que manipulador. Él no quiere, pues, al apóstol Juan. El apóstol Juan, pues, les es un estorbo. Él quiere ser el primado. Él quiere tener la primacía en la Iglesia. Entonces, bueno, ¿cómo lo vas a evitar? Pues empiezas a decir cosas malas de él a la gente. Hablas mal de él a la gente para minar su autoridad, para que ya estén prevenidos. Para de esta manera le minas su autoridad delante de los ojos de los demás. Y él, pues, no solamente es un manipulador, además era un dictador, un auténtico tirano. Dice, no contento con hablar estas malas cosas, ¿no?,
que se las inventa, que sale de su propio corazón. Él solamente está dando a conocer lo que hay en su corazón y no más. Dice, no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Está hablando aquí de los predicadores itinerantes. Dice, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, aquellos que entre la iglesia no los quieren recibir, dice, pues los expulsa, ¿no? Digamos que él ponía la ley en la iglesia. No había nadie que podía, digamos, salir de la línea que él había, pues, marcado. Entonces vemos que este Diótrefes, que al expulsarlo de la iglesia, vemos que era, podemos decir, tenía el ministerio de la palabra, ¿no? Era un ministro. Pues pastor Diótrefes, y por su ministerio, por lo que él hacía también, la congregación en la que él estaba, se estaba cortando de toda la iglesia. Se estaba cortando de toda la iglesia en general. Se estaba cortando de toda la iglesia universal. Él estaba atacando al apóstol que traía la palabra a la iglesia. Y él se estaba también cortando de otros siervos en otras congregaciones, ¿verdad? Él era, pues, el único, ¿verdad? Entonces, aquí hay una cuestión también, en todos estos versículos, versículo 9 y 10, interesante. Porque en el versículo 9 vemos que el apóstol había escrito a la iglesia, sin duda, la iglesia de Diótrefes, pero le está diciendo todo esto a Gallo. Gallo era miembro de la iglesia de Diótrefes, ¿sí o no? Lo más seguro es pensar que no era de la misma iglesia de Diótrefes, sino que sería de una iglesia, de una congregación vecina, que él lo tenía que conocer. Y entonces, pues, por eso él dice, después, y ya lo veremos, ¿no?, que él, como pastor, como siervo, no ha de estar imitando a Diótrefes, el pastor de la otra congregación, ¿verdad? Bien, entonces es interesante esto, ¿verdad? Porque Diótrefes estaba separando. De hecho, se separaba del resto de la iglesia general, de la iglesia universal, ¿no? Él, pues, quería hacer camino él solo, ¿no? Independentismo ultranza, ¿no? ¿Cuánto hay de esto hoy en día en el mundo evangélico, ¿no? De las iglesias completamente independientes que no quieran saber nada del resto. Bueno, pues entonces fijémonos en el versículo 10. Hemos leído, por esta causa, si yo, el apóstol, fuere a esa iglesia, yo le voy a responder. Yo le voy a hacer ver, a recordar, y eso delante de todo el mundo, las cosas malas que él hace. Todo lo que él dice, se lo voy a decir a la cara, no tengo que esconder nada. Él, entonces, apóstol, va a hacer una visita a esa iglesia, con autoridad, ante él, siervo de esa iglesia. Entonces la pregunta, que decimos es interesante, es, esta función, ante este mismo problema, esta función, ¿quién la cumple hoy en día? ¿O no se tiene que cumplir? ¿O no se tiene que cumplir? En las iglesias tienen que estar aquí los Diótrefes de turno hasta que quieran pasar, hasta que se vayan. ¿Quién cumple esto hoy en día? ¿Quién va a una iglesia a visitar a un siervo que se le ha ido la cabeza de esta manera? ¿Quién pone orden en las iglesias? ¿Quién lo hace? Bueno, las iglesias romanas o la anglicana u otras dirán, pues ahí están los obispos. Ahí están los obispos, van a visitar y pueden quitar a un pastor o pueden quitar a un... Y bueno, muy bien, perfecto. Pero hay un problema. Es que el cargo de obispo no está en el Nuevo Testamento. Está el nombre de obispo, sí. En 1 de Timoteo capítulo 3 dice, si alguno desea obispado, está también en Filipenses, en el capítulo 1, versículo 1, con los obispos y diáconos, el nombre de obispo está. Pero ahí significa simplemente pastor. Ahí significa el pastor de una congregación es el obispo. El cargo de obispo, es decir, de una persona, un pastor de pastores, no existe en el Nuevo Testamento. Y las mismas iglesias estas que tienen obispos lo reconocen. Lo reconocen. Dicen, no, es algo histórico. Muy antiguo. Y es cierto, es muy antiguo, porque es algo pues, que a lo mejor ya en el segundo siglo ya estaba, ¿no? Pero no nos regimos por la antigüedad. No nos regimos por la antigüedad, sino si es bíblico o no.
Entonces, la cuestión es, este cargo, este oficio, no es bíblico. Pero entonces, hoy en día, ¿quién tiene que hacer esto? ¿O no tiene que hacerlo nadie? Bueno, pues la reforma. La respuesta es el resto de los pastores. El resto de los pastores de una región, de la región donde está viviendo el otro. Gallo y los otros pastores que puedan haber ahí podrían ir allí a esa iglesia a poner orden. Es decir, el presbiterio. Los pastores de las congregaciones en una región, en una provincia. Y eso es el presbiterio. Y entonces ellos tienen este conjunto de pastores. Vemos, no es una persona, no es un obispo, es el conjunto de los pastores que pueden, que deberían hacerlo también hoy en día, poner orden en situaciones parecidas. Muy bien, pues hermanos, tenemos aquí estos dos ejemplos, ¿verdad? El bueno y el malo. El ejemplo de Gallo y de los misioneros, o el ejemplo de Diótrefes. Y nos dice Juan: amado, no imites lo malo. No hagas entonces como Diótrefes. No busques tú el primer lugar. No estés movido pues por la carne, por tu propio interés. No estés buscando la vanagloria, que todo el mundo te alabe. No busques pues que incluso que te reconozcan de esta manera, ¿no? Porque eso te va a llevar a hacer cosas malas. Habla mal de los siervos, expulsa, tiraniza a los creyentes. Y dice, pues, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces vemos que Diótrefes no se nos dice nada de él, que él fuera hereje, ¿no? Él no dice que él estaba negando verdades fundamentales de la Escritura. Pero él no tenía amor. No tenía amor y por lo tanto dice, amor por los cristianos, ¿verdad? Amor fraternal. Por lo tanto dice, el que hace lo malo no ha visto a Dios. Entonces, a pesar de que no era hereje, él no estaba en la verdad, no había conocido a Dios. Y esto es fuerte, porque es lo que la palabra aquí está dando a entender de alguien que estaba, en teoría, sirviendo a Dios. Y eso se puede llegar a dar. Nos dice pues que no hemos de seguir lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Y utiliza la palabra imitar. No imites lo malo. Y hemos de imitar como cristianos, ¿verdad? Hemos de imitar. Hemos de imitar a Cristo, ¿verdad? Hemos de imitar a Cristo. Entonces, bueno, no hemos de tener miedo a esta expresión, la imitación de Cristo, porque nos suena eso un poco romano. Es cierto que Cristo ha de ser primeramente nuestro Salvador, pero en la Biblia se nos habla también de imitar a Dios, de imitar a los hermanos. En Efesios capítulo 5 dice el apóstol, Efesios capítulo 5, versículo 1, sed pues imitadores de Dios. Vemos, hemos de ser imitadores de Dios. Tal como vemos que Dios actúa en la Escritura, pues así nosotros también hemos de actuar, de imitar por lo tanto también a Cristo, que Él, como dice también en Primera de Pedro, nos ha dejado pues dechado, es decir, ejemplo para que andemos en sus pisadas. Hemos de imitar a Cristo. Hemos de imitar también lo bueno que veamos en los demás cristianos. En Hebreos capítulo 13, allí leemos en el versículo 7 acerca de los siervos y pastores. Acordaos de vuestros pastores y os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Imitad, vemos. Considerad, imitad. Entonces hemos de copiar su conducta, hemos de estudiar su conducta, hemos de copiarla, de ponerla en práctica, que sean nuestros patrones, que sean nuestros ejemplos. Por eso también es bueno leer libros de historias de siervos de Dios, ¿verdad? De biografías de cristianos, que nos pueda esto también a nosotros ser útiles para que lo pongamos también por obra.
Entonces dice, pues, de esta manera, en el versículo 12, habla de un tal Demetrio, y ya de él no se nos dice nada más, no se nos dice, pues, acerca de lo que había hecho, lo que no, pero acerca de él dicen, todos dan testimonio de Demetrio. Todo el mundo habla bien de él. Él tiene un buen testimonio de toda la gente y dice, aún la verdad misma. Aún la verdad misma. La verdad de la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios, que es la regla para la vida de todos los cristianos. Al comparar esa verdad de la palabra de Dios con la vida de Demetrio, resulta que esa verdad de la palabra de Dios da buen testimonio de Demetrio. Y aún más, porque sabemos que Jesucristo mismo es la verdad. Él es la verdad. Entonces vemos que Él es nuestro modelo, Él es pues nuestro patrón. Entonces vemos que es como si dijera que incluso Jesucristo, Él mismo está dando testimonio acerca de Demetrio. ¡Qué gran maravilla esto! Vemos. Entonces vemos que nosotros, con la fe siempre puesta, por supuesto, en Jesucristo como nuestro Salvador, esforcémonos pues. Veíamos la semana pasada en Hebreos capítulo 10, esforcémonos, animémonos al amor y las buenas obras. Al amor y las buenas obras, no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animaos, exhortaos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hemos de exhortarnos, animarnos al amor, a las buenas obras, a la hospitalidad, como hemos visto, al servicio cristiano, al servicio generoso, al amor fraternal, a la ayuda mutua. Y al hacer esto, pues, en amor a Dios, en amor a los cristianos, recibiremos nosotros también, hermanos, en aquel día el testimonio de Jesucristo, que nos dirá en aquel día, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pues que así sea, hermanos, y nos mantengamos en este servicio fiel, para que podamos también recibir este buen testimonio de la verdad en aquel día. Así sea. Amén. Oramos.